¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, a ver, vos podés tener el apoyo del Papa, todo el apoyo del Papa que quieras, pero si no tenés un plan económico para mostrarlo a los acreedores, es muy difícil que esta negociación vaya llegando a buen puerto, ¿no? Digamos, y un poquito lo que vamos observando. Vimos lo que le pasó a Kicillof, que primero dijo no voy a pagar, después terminó pagando. Vimos que hubo un 10% de adhesión al bono dual, que nos generó un alto porcentaje. Pero quedó desierto, canje. ¿no? Después quedó desierta. ¿Qué significa que quede desierto? Que ni el mercado local te apoya. Lo que dice que la gente es que dame mis pesos, no quiero el papelito. Lo que están diciendo es eso. No quiere más bonos. No quiere más bonos porque piensan que no lo van a pagar o por la razón que sea. Y bueno, lo último que se supo es que se está hablando de que desde el gobierno van a hacer una especie de reperfilamiento hard si los bonistas no empiezan a aceptar algunos canjes. Entonces, mostrar este nivel por ahí de jugada agresiva sin haber mostrado un plan económico cuando son con ellos que tenés que sentar a negociar en pocos días, no me parece a mí la mejor estrategia. Me parece que es sumamente importante empezar a mostrar cuál es el plan para crecer. No alcanzan con decir crecer para pagar. ¿Cómo vas a crecer? Y eso está en duda. Pablo, bienvenido. No, estoy contento que no lo entiendan, porque la idea de una negociación es que no te entiendan cuando vas a hacer una negociación y lamento no compartir con el colega la lógica de la negociación y el enfoque no tiene nada que ver con lo que es el estándar que los economistas del establishment piensan que va a ser este gobierno. Este gobierno no puede pensar con la lógica de Macri o con la lógica de la dictadura militar. Va a negociar desde una posición de dignidad y claramente va a mostrar el plan después que termine la negociación. Pues si yo te doy un plan a vos, un plan tiene ingresos y egresos. No sé que por ahí este es el tema. Si yo te muestro cómo van a ser mis egresos, te estoy diciendo lo que voy a hacer antes de negociar. Hay un what if, hay 50 escenarios de negociación y va a ser agresivo, claro. Porque lo que pasó en Argentina en estos últimos 4 años fue muy agresivo. Destrozaron la economía nacional en connivencia con los usureros internacionales que colocaron dinero en Argentina cuando tenía 11 puntos de déficit fiscal y cuasi fiscal, en un momento donde batimos récord de 45 años de déficit gemelo. Y todos los economistas que ahora están pidiendo planes y explicaciones estaban callados, no decían nada. Así que sí va a ser agresiva. Y creo que estamos delante de un ministro que tiene una formación indiscutible, que conoce los mercados y hay un premio Nobel que dice que es bueno. O sea, que tiene todas las credenciales, sí. Tiene el respaldo del presidente. Crecer para premio Nobel que pagar. Cuando habló hizo caer los mercados también, sí. ¿No? Digamos, y que no tiene un premio Nobel que está focalizado en reestructuración de deuda. El premio Nobel de Stiglitz está focalizado en otro tema, con lo cual hay que tener cuidado con esto de las autoridades. Porque pero ponemos en duda la capacidad de... El mercado la puso en duda. Es un tipo no, pero que no le respetado, convenga a los mercados no siempre es lo que le conviene o no le conviene a la gente en la economía. Son como mundos distintos. El mercado es la gente, es la respuesta de la gente. El mercado es la sumatoria de la gente, no es alguien que ahí está operando y toma sus decisiones propias. No funciona solo el mercado. El mercado es la sumatoria de todos nosotros. Vos sos parte del mercado también. Yo te iba a preguntar, parece algo tan lejano a nuestra economía diaria y sobre todo del que no tiene mucho para comer y te necesita usar la tarjeta alimentar, pero si en realidad esto de crecer para después poder pagar, alargar los plazos, que haya ingresos, parece algo absolutamente lógico. Esto no alcanza pero como plan. ¿cómo vas a crecer? Eso es lo que no dicen. Entonces, si vos estás cantando Vale 4, la impresión que tenés es que tenés un 4 de copas. Entonces, el acreedor te va a decir, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a crecer? Si no, no vas a poder pagar. Bueno, lo sumo al especialista, porque en realidad yo soy quien desconoce esto. La impresión de que hay un 4 de copa del otro lado es cuando en una negociación se cree que hay que mostrar las cartas. Ninguna negociación. Claro que no es un experto en negociaciones. A los 37 años casi nadie es un experto en nada. El tema es que detrás de esto hay todo un plan que debe ser comprendido dentro de una lógica de un gobierno que tiene una mirada diferente. Ya dijo el presidente de la Nación que no va a ser rehén del mercado. Así que no veo cuál es la expectativa de que el presidente se alinee a lo que los mercados, ahora, que Pablo, es una entelequia, ¿por qué hacías así cuando él hablaba del mercado? ¿Cómo? ¿Por qué hacías así cuando él hablaba del mercado? Porque no es ni un periodista el mercado, ni una persona. Los mercados es una entelequia, no existe. Los mercados no existen. Lo que existe es la oferta y la demanda de los bonos, las presiones de los grupos. No me van a decir que los fondos buitres son mercados.
O sea, cuando se pone plata para una campaña, cuando viene el Fondo Monetario Internacional a ponerle, hacerle backing, digamos, a respaldar la salida de capitales para que no pierdan aquello que prestaron en condiciones de tasas altísimas, donde se les pagó. A ver, cuando uno computa lo que salió de capitales, los 90.000 millones de dólares cobraron al 100% con tasa de interés altísima y habiendo hecho un carry trade que le debe haber dejado los primeros 2 años 40% en dólares. Si uno considera hoy que el ministro ofrece una quita del 80% en el promedio, no sé si llega a un 30%. Entonces se la van a tener que bancar. No hay otra, porque además hay irregularidades gravísimas. Hay 2 presidentes de países, el que teníamos nosotros y el presidente de Estados Unidos, en connivencia con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hicieron un negocio rápidamente de 44.000 millones de dólares con un país que no operaban hacía 13 años. Ningún banco argentino puede prestar el 61% de su cartera de crédito a un solo cliente. Lo más grave fue 20%, lo hizo González Fraga con Vicentín, que seguramente va a tener consecuencias penales graves. Pero imagínense prestar el 61% de lo que es el capital de una entidad multilateral de crédito a un solo país después de 13 años de no tener relaciones y de ni siquiera a veces cumplir con las condiciones mínimas de revisar cómo iba su economía. Así que estamos ante una situación irregular. El fondo sabe que tiene problemas, que ha dado crédito en condiciones absolutamente irregulares, que lo ha hecho en connivencia con los prestamistas internacionales que le prestaron a Argentina mal. Cuando hay un préstamo, hay una relación bilateral, hay 2 responsabilidades. O sea, para eso están los departamentos de análisis de riesgo. Si el presidente era un irresponsable y tomó crédito a diestra y siniestra sin equilibrar las cuentas fiscales y sin que nadie le pida demasiado que equilibre las cuentas fiscales, fue un irresponsable, pero los que le prestaron tienen un análisis de riesgo y tienen responsabilidad de haber prestado mal. Cuando uno presta mal en un banco privado lo echan. Entonces, bueno, ya estamos viendo que en el Fondo Monetario no está quedando nadie. No solo la presidenta pasó al Banco Central Europeo, pero sino también el que era, no la presidenta, la directora gerente, sino que su segundo también salió. La nueva directora gerente está hablando claramente de la sensibilidad, de que hay que mirar algunas cosas en los países. Yo la veo, digamos, con un discurso que para algunos economistas es medio socialista el Fondo Monetario en este momento. Iván, hay mucho para responder, por eso no te pregunto. Te dejo dar tu opinión, a ver. A ver, me parece, yo dudo mucho que haya un plan, me parece que hay ideas sueltas y que, bueno, van a ir viendo cómo hilándolas si se puede. Pero el mercado que acá niega el colega, ayer hizo que el bono dual caiga 30%. Si vamos a empezar a ignorar lo que puede pasar por las decisiones que toman los gobernantes, podemos estar muy complicados. El reperfilamiento que ahora hizo Guzmán, lo que se pasó diciendo antes de asumir es cómo vamos a reperfilar deuda en pesos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Reperfilando deuda en pesos. No digo que esté bien, pero digo que lo que criticaron es lo que están haciendo. Pero para y eso no muestra que haya un plan, digamos. Inyectar pesos, digamos, lograr incentivar el consumo. Y esto no parece ser una idea que cayó de la nada, sino que de hecho viene desde el kirchnerismo. Que haya bonos, que haya una tarjeta alimentar, todo esto. ¿No parece al menos un principio de un plan para un gobierno que lleva 2 meses? No, eso es atender la emergencia y el consumo no te va a... Bueno, pero una cosa que tiene 2 meses... Sí, una cosa es atender la emergencia y otra cosa es mostrar un plan de crecimiento. Vos necesitas, para negociar tanto con el FMI como con los acreedores, tener una idea. No parece que la tengan. Ahora, inyectar dinero y que crezca el consumo no está tan fácil en Argentina. El consumo es una causa de la producción. Vos no podés consumir si la gente no produce. Y el problema que tenés en Argentina es que el 2001 no crece, no produce. Entonces, si vos inyectás dinero, lo más probable es que vaya o al dólar paralelo, o al dólar MEP, o algo de consumo, pero va a ser mínimo. O sea, no lo vas a ir por esa estrategia porque no es 2013. Eso es lo que tiene que tener el gobierno. Eso funcionaba en el 2003 cuando había margen para expandir el gasto público y otras cuestiones. Hoy estás en el 2020 con una inflación mucho más alta, con una pobreza bastante alta, con un déficit fiscal que todavía no se solucionó. No es la misma medicina. Pablo, ¿algo para cerrar? Mira, a los alumnos en la universidad les enseñan, yo soy profesor en la maestría, tienen como un cassette, ¿no? Y les enseñan que si hay expansión monetaria va a haber inflación.
pero a su vez le enseñan que hay que cumplir con los compromisos. Y ahora estamos hablando de eso. Debería haber pagado Argentina, pero si hubiera pagado emitiendo, hubieran dicho que eso era inflacionario. O sea que no van a estar de acuerdo nunca porque tienen un enfoque monetario y fiscal absolutamente distinto de lo que es el gobierno que ganó las elecciones. La política económica que se va a aplicar es una política económica consistente con lo que determina la política, no con lo que determinan los economistas. Es decir, el gobierno anterior está diciendo ahora, el expresidente está diciendo, yo le dije a los muchachos que cuidado porque en algún momento los mercados te dejan de prestar plata. Bueno, eso es lo que pasa cuando los economistas manejan la política. La política, nosotros elegimos presidente de la nación, no ministros de economía. Y entonces es el presidente el que determina qué es lo que se hace. Y yo vengo de Nueva York, estuve 2 semanas en Nueva York explicando esto en algunos clubes de algunas universidades, en Wall Street y en algunas universidades directamente. Este ministro es un ministro muy prestigioso, alguien muy sólido, que no va a tener plan. Tiene what if. Es decir, what if es una metodología que es esto si pasa esto, este plan si pasa esto. O sea, de acuerdo a lo que se presenta en la negociación, se aplica el 1, el 7, el 9, el 23. Hay 70.000, digamos, simulaciones. Y eso es lo que se va a hacer. Este pibe es un crack. Lamento que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a hacer un debate un poco más largo la próxima, prometemos. Gracias. Bueno, le damos la